Declaró en este momento que el brote reciente de microcefalia y otras anormalidades neurológicas reportadas en América Latina, antecedidas por un brote similar en la Polinesia Francesa en 2014, constituye una emergencia sanitaria de relevancia internacional. Las palabras de la representante de la Organización Mundial de la Salud, que ayer afirmó que el virus del Zika es sospechoso de la multiplicación de malformaciones congénitas en América Latina y ha declarado una emergencia sanitaria a nivel mundial. La OMS reconoce además que existen hallazgos consistentes del aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré en zonas afectadas por el virus del Zika. Pero, ¿en qué consiste este mal? En el siguiente informe. Hilda Venancio la había declarado como la etapa más feliz de su vida. Cuando tenía 4 meses de embarazo, esta mujer brasileña comenzó a sentir en su corazón y en su vientre que algo no estaba bien. Sufría fiebre, tenía un brote en la piel. Fui a los médicos y me trataron de una alergia, porque me dio negativo el examen de dengue. Me trataron de una alergia y media hora antes de dar a luz me enteré que el bebé venía con microcefalia. Aunque la Organización Mundial de la Salud no ha comprobado la relación entre el virus del Zika y las malformaciones en los recién nacidos, ayer declaró los casos de desórdenes neurológicos aparecidos en Brasil como una emergencia sanitaria de alcance internacional. El Zika es transmitido por el mismo mosquito responsable del contagio del dengue y el chikungunya. Su nombre es Aedes aegypti y según la OMS podría infectar a unas 4 millones de personas. En las mujeres embarazadas, las consecuencias de su picadura podrían ser irreversibles si la infección llega al feto y frena su desarrollo en un momento crucial. Se estima que el 90% de los niños que nacen con microcefalia tendrían retrasos en el desarrollo. Otra de las enfermedades relacionadas con el Zika es el síndrome Guillain-Barré, un trastorno autoinmune que afecta al sistema nervioso y desemboca en la parálisis progresiva de los músculos del cuerpo. Los bebés más críticos tendrán problemas respiratorios graves y podrían requerir atención especializada para el resto de sus vidas. Renata Oliveira tiene 9 meses de embarazo y un miedo que recorre todo su cuerpo. Es algo nuevo y no tenemos los exámenes para decir con seguridad si un niño va a nacer o no con microcefalia. Según la OMS, la incidencia anual del síndrome Guillain-Barré oscila entre 0.4 y 4 casos por cada 100.000 habitantes por año, cifras que aumentan el pánico por los efectos del Zika durante la gestación. Ese miedo que siente Renata ha impulsado a otras mujeres a interrumpir incluso su embarazo. Vamos a saludar en Argentina a Alejandro Anderson. Él es neurólogo y también director del INBA, Instituto de Neurología de Buenos Aires. Doctor Anderson, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Hola, ¿qué tal? Buenos días, el placer es mío. El mosquito transmisor del Zika sobrevuela América. La OMS asegura que este virus se expande de manera explosiva y que podría afectar entre 3 y 4 millones de personas. Quiero empezar preguntándole qué relación hay entre el Zika y las enfermedades neurológicas como el Guillain-Barré. Bueno, lo que van mostrando las cifras, y estamos hablando de algo muy reciente y evidentemente por eso todos se cuidan de decir si realmente hay relación o no, lo que muestran estas cifras es un incremento sumamente importante de los problemas neurológicos en las áreas que más se han comprometido por esta nueva enfermedad en América Latina, claro, desde el 2015. La realidad es que el Guillain-Barré existe, es una enfermedad neurológica que compromete el sistema nervioso periférico, los nervios, los cables que van por los brazos y por las piernas, que nos permiten movernos, que nos permiten respirar. Esos nervios tienen una cubierta de una sustancia que se llama mielina y cuando uno fabrica por error, el sistema inmunológico fabrica por error anticuerpos contra esa mielina, tenemos la enfermedad. Se sabe que hay virus que generan un mal seteo del sistema inmunológico y por eso es que tenemos la enfermedad que tenemos en una incidencia y prevalencia de 1 cada 100.000 habitantes. Pero lo nuevo, la novedad, es que este virus, el virus del Zika, tendría propiedades similares a los virus que pueden gatillar el Guillain-Barré, dado que esta enfermedad
ha incrementado su frecuencia en las zonas que se han comprometido por las picaduras del mosquito que lo transmite, que es el Aedes aegypti. Doctor Anderson, Colombia, que es el segundo país más afectado en el mundo por el Zika después de Brasil, prevé más de 1.500 casos del síndrome neurológico de Guillain-Barré que están relacionados, como bien usted lo ha dicho, o pues que se ha notado un incremento a medida que también incrementan los casos del Zika. Le pregunto, ¿qué significa esto para el sistema de salud, para el futuro de la población? Porque estamos hablando que la mortalidad asociada al Guillain-Barré es cercana al 4% y que incluso en algunos casos es incapacitante. Sí, por supuesto. Esto impacta fuertemente en los sistemas de salud de los países comprometidos, dado que la atención de un paciente con Guillain-Barré es de alta complejidad. Uno tiene que hacer una serie de estudios para diagnosticar la enfermedad, donde se estudia la velocidad de conducción de los nervios, donde se hace una punción lumbar y se examina el líquido cefalorraquídeo, y cuando se diagnostica el cuadro, uno sabe que ese paciente tiene anticuerpos que están atacando la propia mielina, la mielina de su propio cuerpo, de su sistema nervioso, y necesita usar medicamentos de alto costo que bloquean a estos anticuerpos. Hay técnicas como de lavado de sangre que se llaman plasmaféresis, y hay anticuerpos especiales, inmunoglobulinas, que se le pueden inyectar, que serían como anticuerpos que se pegan a los anticuerpos que están perjudicando al paciente. Pero todo esto tiene mucho costo y se hace en un paciente que está en una terapia intensiva, muchas veces con tanto compromiso de su movimiento que está hasta con respiración artificial, con asistencia mecánica respiratoria. Y son pacientes que además tardan en recuperarse. Evidentemente que esto, claro, que impacta fuertemente los sistemas de salud, porque la enfermedad tiene un pronóstico muy reservado y requiere que cuidemos mucho al paciente de todas las posibles complicaciones que hay en el camino del desarrollo de la enfermedad. Ahora, doctor, el Zika es un virus con graves consecuencias para los no nacidos. Las mujeres embarazadas, se habla mucho de este grupo que debe cuidarse, deben evitar viajar a estos sitios en donde está precisamente el Zika. Usted como doctor, como médico, ¿qué tipo de recomendaciones da a las personas para poder evitar ser picado o alcanzado por el Zika? Bueno, por lo pronto yo creo que este virus es claramente un virus neurotrópico que tiene cierta afinidad por el sistema nervioso, y creo que hay algunas cifras contundentes como para tomar algunos recaudos. Es todo muy nuevo, pero yo ayer leía las cifras de Pernambuco, un estado del nordeste de Brasil, donde normalmente reportaban 10 casos de microcefalia por año, es decir, niños que nacen con su cerebro y su cabeza más pequeña. Y esta cifra ya en noviembre, todavía no había terminado el año, habían pasado de 10 a 147. Así que claramente este virus estaría incrementando en cerca de 15 veces el riesgo de una microcefalia. Por tanto, claro, el consejo es que a una madre que va a gestar un bebé que está comenzando o transitando su embarazo, evidentemente que uno no le va a aconsejar de viajar a las zonas de riesgo. Y a las personas que viven en estos lugares, obviamente que hay que pedirles que tomen todos los recaudos posibles. Y estamos hablando de los repelentes, estamos hablando de las, digamos, de protegerse con mosquiteros y con las mantillas especiales que impiden el que llegue el mosquito a una persona que está durmiendo para que lo pique. Claro, se tienen que proteger evidentemente todos los integrantes de la familia, pero bueno, en particular las embarazadas, porque si bien este virus no tiene aparentemente una consecuencia tan severa en los pacientes adultos, sí tiene tremendas consecuencias neurológicas e irreversibles sobre el niño que se encuentra en gestación en una madre embarazada. Doctor, pero ¿qué significa, un poco para entender la magnitud de lo que estamos enfrentando, qué significa esta declaratoria del día de ayer por parte de la OMS de decir que el brote del virus de Zika representa una emergencia global? Esto, en el camino de lograr frenar este brote, ¿qué representa? Bueno, siempre que aparece una enfermedad nueva, tiene un primer periodo de enorme expansión.
Y ese periodo de enorme expansión es el momento en el cual uno tiene que intentar frenarlo, porque después es muy difícil de revertir la situación sanitaria. Ustedes piensen que normalmente, ¿cómo era el ciclo de este virus? Este virus, el virus de Zika, aparece en el bosque de Zika, en Uganda, en 1947 y se movía entre los mosquitos selváticos y los macacos. En 1952, por primera vez, aparecen humanos enfermos, claramente en África. Y esto en algún momento sale del continente africano, pero llega a América hace muy poco tiempo. Estamos hablando del año 2015. Y como no tiene barreras naturales que lo puedan frenar, ese virus se va a seguir expandiendo. Y cuando tiene una base tan grande de personas, en este caso, porque los seres humanos hemos tomado el lugar de los monos en este ciclo, en vez de decir virus mono, ahora el ciclo es virus humano, porque somos una población enormemente más grande, con semejante reservorio, el virus se va a seguir retroalimentando durante muchísimo tiempo. Por eso es que hay que tomar todas las medidas que tenemos a mano en este momento y es tratar de eliminar el vector, el transporte, porque si nosotros tuviéramos una varita mágica para poder hacer desaparecer el Aedes aegypti en nuestro caso, aunque hay otros tipos de Aedes, prácticamente desaparecería la enfermedad. En este momento, y hasta que desarrollemos una vacuna útil contra el virus, es la herramienta que tenemos. También se está hablando de crear mosquitos transgénicos que perjudiquen a los mosquitos, digamos, habituales, naturales, en su ciclo. Pero por ahora lo que podemos hacer es tratar de atacar ese vector y frenar a la enfermedad en el momento actual, que va a ser el de su máxima expansión. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Alejandro Anderson, él es neurólogo y director del INVA, Instituto de Neurología de Buenos Aires. Un gusto haberlo tenido aquí, doctor, y gracias por acompañarnos en la mañana de NTN 24. Un buen día. El placer es mío y saludos a todos sus televidentes.